Pensemos en esto un segundo. Celulares, computadoras, ¿cómo es que funcionan? Parece magia, ¿no? Pero la verdad es que no lo es. Todo se reduce a unas cuantas reglas súper simples. Hoy justo vamos a desentrañar esos tres pilares que sostienen todo nuestro mundo digital. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Miren, primero vamos a hablar de cómo controlar la electricidad. Después nos metemos con qué es lo que fluye y qué lo empuja. Luego, la regla de oro que conecta todo esto. De ahí pasamos a ver cómo se convierte en trabajo útil. Y, para cerrar, cómo se arman las piezas para que todo funcione. ¡Empecemos! A ver, todo empieza con estas cositas de aquí. Se llaman resistores. Y sí, parecen súper sencillos, ¿verdad? Pero son la clave de todo. Son como las compuertas en una represa, los que deciden cuánta electricidad pasa. Sin ellos, casi ningún aparato electrónico que conocemos podría existir. Perfecto. Entremos en materia. Primera parada, la resistencia. Y el componente que la encarna, el resistor. Porque, seamos honestos, sin algo que ponga un poco de orden, la electrónica sería un caos total. Puros cortocircuitos por todos lados. Entonces, ¿qué es exactamente la resistencia? Miren, la forma más fácil de entenderlo es pensar en la fricción. Es esa fuerza que se opone al movimiento, pero en el mundo eléctrico. Básicamente, mide qué tanto un material le pone el freno al paso de los electrones. Y para medirla, usamos los ohmios, que se representan con esa letra griega, la omega. Y lo más interesante es que la resistencia no es algo abstracto, ¿eh? Depende de cuatro cosas muy físicas. Primero, el material. No es lo mismo plata que hierro, ¿cierto? Uno es como una autopista de alta velocidad y el otro, un camino de tierra. Segundo, el largo. Obvio, un cable más largo ofrece más resistencia. Tercero, el grosor. Un cable más grueso es como tener más carriles en esa autopista, así que fluye mejor, hay menos resistencia. Y por último, la temperatura. Por lo general, si algo se calienta, sus átomos se agitan más y se arma un embotellamiento para los electrones, o sea, más resistencia. Ahora imaginen tratar de escribir un número en algo tan chiquito. Imposible, ¿no? Pues la solución fue genial, un código de colores que todo el mundo entiende. Cada una de estas banditas de color significa algo, un número o por cuánto multiplicar, y así, leyendo los colores, sabemos el valor exacto. A ver, vamos a descifrar este juntos. Tenemos amarillo, violeta, amarillo y dorado. Ok, la primera banda, la amarilla, nos da el primer dígito, un 4. La segunda, violeta, es el segundo dígito, un 7. Ya tenemos 47. La tercera banda, amarilla otra vez, es el multiplicador. Esto significa que tenemos que agregarle 4 ceros. Y la última, la dorada, es la tolerancia, o sea, qué tan preciso es el valor. En este caso, más o menos un 5%. Así que juntamos todo, un 4, un 7 y 4 ceros. Eso nos da 470.000 ohmios, o, para abreviar, 470 kiloohmios. Es como un pequeño código secreto, ¿no? Ok, ya entendimos cómo funciona el freno. Ahora, hablemos de qué es lo que estamos frenando. Porque la resistencia existe para controlar dos cosas fundamentales, la corriente y el voltaje. Son como dos caras de la misma moneda, pero es súper importante entender en qué se diferencian. Imaginen una manguera de jardín. La corriente sería la cantidad de agua que está saliendo, el caudal, y eso se mide en amperios. El voltaje, por otro lado, es la presión del agua, la fuerza que la está empujando para que salga. Y eso se mide en voltios. Es simple, si no hay presión, no sale agua. Si no hay voltaje, no hay corriente. Así de conectados están. Y este diagrama lo deja súper claro. Cuando aplicamos voltaje a un conductor, se crea algo llamado campo eléctrico. Pensamos en ese campo como una especie de pendiente invisible. Antes los electrones se movían para todos lados, sin rumbo, pero esta pendiente los obliga a moverse todos en la misma dirección, de forma ordenada. Y bueno, ese flujo ordenado de electrones, eso es la corriente eléctrica. Entonces, ya tenemos las piezas. El freno, que es la resistencia. El flujo, o sea, la corriente. Y el empuje, el voltaje. La gran pregunta es, ¿cómo se relacionan estas tres cosas? Pues la respuesta está en una ley elegantísima, súper simple pero increíblemente poderosa, que es, de verdad, la base de toda la electrónica. Estamos hablando de la ley de Ohm. Y aquí está. La ley de Ohm es tan sencilla como esto. El voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. V igual a I por R. Lo que esto significa, en el fondo, es que estas tres variables están en un equilibrio perfecto. Si movemos una pieza, las otras se tienen que reajustar. No hay de otra. Veamos un ejemplo práctico para que quede más claro. Digamos que tenemos una fuente de 12 voltios y una resistencia de 6 ohmios. Según la ley,
¿cuánta corriente debería pasar? Pues 2 amperios. Y si hacemos la cuenta, 2 amperios por 6 ohmios nos da 12 voltios. Cierra perfecto. Por algo es una ley, ¿no? Y esta es la idea central que hay que llevarse. Voltaje, corriente y resistencia están como en una danza perfectamente coordinados. Si se sube el voltaje pero la resistencia se queda igual, la corriente tiene que subir. Si se sube la resistencia pero el voltaje no cambia, la corriente tiene que bajar. Siempre están en equilibrio. Bueno, ya entendimos la teoría, ¿no? Pero, ¿y esto para qué sirve en el mundo real? O sea, ¿cuál es el punto? Bueno, aquí es donde entra en juego la potencia. La potencia es el resultado práctico, el trabajo real que hace la electricidad. Es lo que enciende una bombilla, lo que calienta una tostadora. La potencia eléctrica, que medimos en vatios, no es más que la velocidad con la que se consume la energía. Y lo genial es que la energía no se crea ni se destruye. Así que toda la potencia que sale de la fuente, de la batería por ejemplo, tiene que ser consumida por los componentes del circuito. Ni un vatio más, ni un vatio menos. Todo cuadra. Y lo mejor de todo es que, como ya conocemos la ley de Ohm, podemos calcular la potencia de varias formas. La fórmula básica es súper fácil. Potencia es igual a voltaje por corriente. Pero, ¿qué pasa si no sabemos el voltaje, pero sí la resistencia? No hay problema. Podemos usar otra versión de la fórmula. Estas 3 ecuaciones son, en realidad, la misma idea expresada de diferente manera. Eso las hace increíblemente útiles y flexibles. Ok, pero ¿a dónde se va toda esa energía que consume un resistor? Bueno, no desaparece, se transforma. Generalmente en calor. A eso se le llama el efecto Joule. A veces esto es algo que no queremos, como cuando el celular se calienta demasiado. Pero otras veces es justo lo que buscamos. Una tostadora, una secadora de pelo, en el fondo no son más que resistencias gigantes diseñadas para generar mucho calor. Perfecto, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa. Resistencia, voltaje, corriente, potencia. Ahora solo falta ver cómo las unimos para construir cosas. Y para eso hay 2 maneras fundamentales de conectar las cosas, en serie y en paralelo. Y bueno, creo que la diferencia salta a la vista, ¿no? En un circuito en serie, los componentes están uno detrás del otro, en una sola fila, como los vagones de un tren. La electricidad solo tiene un camino posible. En cambio, en paralelo, es como si creáramos varios carriles en una autopista. La electricidad llega y se divide, puede tomar varias rutas al mismo tiempo. Y claro, esta diferencia en el diseño lo cambia absolutamente todo. En serie, como hay un solo camino, la corriente es la misma en todos los puntos, y las resistencias simplemente se suman. Sencillo. Pero en paralelo, la cosa cambia. La corriente se divide entre las diferentes ramas. Y aquí viene lo curioso. Mientras más resistencias se ponen en paralelo, la resistencia total del circuito disminuye. Suena raro, pero tiene sentido si pensamos en la autopista. Cada resistencia es un nuevo carril. Más carriles hacen que el tráfico fluya mejor en total, no peor. Y ahí lo tenemos. Resistencia, la que pone el control. Voltaje, la fuerza que empuja. Corriente, el flujo en movimiento. Y todo conectado por esa ley tan simple y elegante, la ley de Ohm. Esto no es solo teoría de un libro de texto, ¿eh? Estos son los bloques de construcción, los ladrillos fundamentales con los que se construye todo nuestro mundo digital, desde la bombilla más simple hasta el procesador más complejo. Así que la pregunta que queda en el aire es, conociendo estas reglas, ¿qué no se podría llegar a construir?